El servidor de mensajes, bueno, el servidor principal del chat funciona de la siguiente manera. Aquí se definen varias constantes como header, que sería la longitud de un mensaje, el puerto en el que va a escuchar el servidor principal, el nombre del servidor, que en este caso esta función sería como obtener localhost o 127.0.0.1. Aquí se crea una tupla para hacer la conexión para hacer la conexión al servidor, el formato en el que se van a decodificar los mensajes, el mensaje que se manda si un cliente se desconecta y el máximo de las conexiones. Aquí se crea el servidor y en esta parte de aquí se define una nueva lista para ir guardando todos los clientes conectados. Este log se utiliza para acceder a este recurso que serían los clientes, de manera que ningún hilo acceda al mismo tiempo. Clientes es una variable en la que acceder es una región crítica, porque siempre o se va a leer o se va a escribir, pero no se puede que dos hilos accedan a la lista de clientes al mismo tiempo. Aquí se ejecuta el servidor principal, se queda escuchando las conexiones de otros clientes, y cuando se conecta un cliente se crea un nuevo hilo que se queda escuchando los mensajes de ese cliente. Aquí cuando se recibe una nueva conexión se queda escuchando los mensajes del cliente y recibe, en este caso, la longitud del mensaje, luego la convierte en entero y luego obtiene ahora sí el mensaje completo. Si el mensaje es un mensaje de que se desconectó un cliente, lo remueve de la lista de clientes, y si no, convierte a un diccionario de Python el mensaje y lo agrega a la lista de clientes, y al final envía a todos los clientes la nueva lista actualizada. Esta función usa el lock aquí para que otro hilo no se ejecute al mismo tiempo, y remueve de los clientes un cliente en específico. Luego esta función envía a todos los clientes que se tienen registrados la lista de clientes, y esta función getClients lo que hace es obtener todos los clientes en un formato de diccionario con su nombre y la información de su servidor de mensajes, y se ejecuta el servidor. Luego en el código del cliente aquí tenemos que esto es código de la interfaz, y este código de aquí envía un mensaje con esta conexión que se le pasa por parámetro. Este objeto debería de ser un socket activo que ya está conectado. Esta función envía un mensaje al nombre de la lista de clientes que se le pasa aquí. Se creó un monitor de clientes para acceder a la lista de clientes y actualizarla, y también para obtener un solo cliente. Todo esto actualiza la lista de clientes que llega desde el servidor principal. Cuando el servidor principal manda toda la lista de clientes al cliente, aquí se verifica si ya está conectado a ese cliente, y si es un nuevo cliente se crea la conexión y se guarda en la lista de clientes. Igual aquí se utiliza un log de este lado para no entorpecer la comunicación entre procesos y no tener errores. Esta función de getClient lo que hace es buscar entre la lista de clientes un cliente por nombre o por su dirección de su servidor de mensajes. Luego aquí tenemos el monitor de conversaciones, que agrega una conversación o agrega un mensaje a una conversación. También utiliza un log. Y bueno, aquí en el momento en el que se agregan mensajes o se quitan o se agregan conversaciones, se actualiza la interfaz gráfica. Esto también es para la interfaz gráfica, regresar de X. Aquí se declaran los dos monitores ya con el nombre que se obtuvo de la interfaz. Este de regresar conversaciones también es para la interfaz gráfica. Y esta función de listen main server se queda escuchando los mensajes del servidor principal, y si es de un mensaje del tipo clientes, se actualiza el monitor de clientes con la nueva lista de clientes. Aquí se crea una conexión con el servidor principal, y luego se crea un hilo para escuchar la conexión o los mensajes de la conexión con el servidor principal, y se empieza el hilo. Luego aquí se crea el servidor de mensajes, que sería el servidor con el que va a recibir mensajes de este cliente de otros clientes. Esta función que escucha mensajes de otros clientes, no del servidor principal. Aquí recibe la longitud del mensaje y luego recibe el mensaje completo. Si es un mensaje de que se desconecta un cliente, entonces nada más imprime que el cliente está desconectado, y si no, entonces lo agrega al monitor de conversaciones y agrega el nuevo mensaje.
Aquí esta función crea una nueva conversación en un diccionario. Esta función aquí corre un servidor, pero escucha las conexiones con otros clientes para crear un nuevo hilo que termina escuchando la conexión con esos clientes y que reciba los mensajes de los clientes del exterior. Y al último está esta función que inicializa el chat y crea algunas otras cosas de la interfaz gráfica. Este mensaje de aquí es el primer mensaje que se le envía al servidor, porque se necesita que el servidor sepa el nombre del cliente y la información del servidor de mensajes. Que esta información de aquí, MSG host y MSG port, está definida aquí, que sería la información acerca de cuál es el host y el puerto donde se están escuchando los mensajes que debería de recibir este cliente. Y bueno, aquí al final se crea un nuevo hilo para correr el servidor de mensajes y un nuevo hilo para inicializar el chat. Y esto es de la interfaz gráfica, que termina aquí corriendo toda la interfaz. Bueno, les voy a explicar un poquito más o menos de cómo funciona el código de la interfaz, ¿no? A ver, vamos a ver. Pues básicamente, si conocen de graficación, pues la interfaz, como todo, necesita un canvas, ¿no? El canvas es como un lienzo. Entonces dentro del canvas vamos a hacer todo. Bueno, lo que vamos a hacer es usar bueno, algunos le dicen TK-Inter, otros le dicen Tinker. Es una librería o API que puedes usar para graficar en Python, ¿no? Ok, entonces bueno, lo primero que hay que hacer siempre es como crear un objeto de tipo TK que nos va a permitir crear cualquier cosa que esté dentro de la librería, ¿no? Y esta se la vas a asignar al root. El root es como el padre de todo, es como el dueño de la ventana, es la ventana en sí. Entonces, bueno, aquí tenemos varios tipos de cosas que podemos crear. Tenemos, por ejemplo, aquí una listbox, tenemos una label, tenemos un frame y por aquí tenemos, por acá tenemos un botón, creo, espérense. Aquí tenemos un botón, ¿no? Ok, bueno, para todos estos tipos, bueno, lo primero que hay que hacer es obviamente darle nombre, traer el objeto tk, punto, y lo que vayamos a crear en este caso pues una listbox. Sabemos que una listbox es una lista donde se almacenan opciones, ¿no? Tú puedes dar clic a una opción y entonces puedes interactuar en ella. Tenemos la label, que es una etiqueta muy básica como las de HTML. Tenemos también el frame es como la hoja en donde plasmas todo. Y tenemos por ejemplo una entry, ¿no? Una entry es un recuadro blanco donde tú escribes y se almacena el texto. Bueno, la función más básica pues es crearlo y después con place o ya sea con pack se pueden colocar dentro del frame, ¿no? Dependiendo de qué vayas a colocar, obviamente el frame, como es donde se va a graficar, se tiene que colocar en el padre, que es en el root, ¿no? Es el primer argumento siempre para poder graficarlo. Y ya dentro del frame vamos a poner todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si creamos otro frame, estos frames van con root, pero nuestras cosas como los listbox van dentro de los frames, o ya sea el chat frame o el context frame o el frame normal, ¿no? Y pues de estas variables muy sencillo, solamente es la posición en X, la posición en Y, qué tan ancho va a ser y qué tan alto va a ser, ¿ok? Por ejemplo, el botón es lo mismo, nada más tiene de diferente que sus argumentos de definición. Por ejemplo, tenemos la función command. Y command o command, como quieran, lo que hace es que al hacer clic en este botón te va a mandar esta función, por ejemplo, open, que es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, por ejemplo, open es de nuestro botón ingresar usuario, ¿no? Entonces, ingresar usuario, como ya vimos en la explicación de la interfaz, lo que nos hace es nos permite ingresar el usuario, nuestro nombre, ¿no? Entonces, lo que hace esto es muy importante, hay que crear un pop-up porque bueno, para TK-Inter hay un problema que tú no puedes crear varias ventanas de root una encima de otra porque es como si estuvieras instanciando infinitamente en Java, ¿no? Entonces lo que se hace es que se crea un solo root y sobre ese root se crean ventanas de tipo top level, ¿no? Entonces, bueno, esta ventana lo que nos hace es definir un canvas, un frame, el botón y todo, ¿no? Nos pide el nombre. Y cuando hacemos clic en el botón aceptar, que escribimos nuestro nombre en el entry, ¿qué va a hacer? Va a mandar a traer la función button action. Button action, ¿qué va a hacer? Pues va a leer lo que hay en el entry con la función get y después va a hacer esto que limpia, o sea, para que no se quede ahí el texto, ¿no? Muy sencillito, ok. Bueno, después vemos que cuando hacemos nosotros clic en la función de iniciar chat, como dicen los pasos, nos va a mandar al comando start. Y el comando start es, por así decirlo, el comando principal. Si se dan cuenta, si yo lo
cierro, pues aquí están todas nuestras funciones. Entonces, muy importante, hay que entender esto, que cuando se inicia una interfaz se ejecuta en un loop infinito, ¿no? Hasta que se cierra esa interfaz. Entonces, si tú quieres colocar aquí, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, pues no lo va a ejecutar porque está en un loop infinito. Entonces lo que queremos es que se ejecute mientras está la interfaz activa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que cuando se dé iniciar chat se inicialice todo. Entonces todas nuestras funciones para el chat están dentro de... Ay Dios, ¿dónde está? Está dentro de Start. Ajá, ok. Entonces, ¿qué va a pasar en Start? Pues ya se definen todos nuestros métodos necesarios y ya. Bueno, ¿qué es lo principal en Start? Lo principal es enviar mensaje, ¿no? Obviamente. Entonces, tenemos aquí initialize chat, que es esta función. Y básicamente lo que hace es que tiene un entry, ¿no? Tenemos primero el botón, aquí está. Nuestro botón de enviar, ¿no? Entonces tú escribes en el entry, ya lo que quieras, tu mensaje. Cuando tú haces clic en enviar, te manda la función send_button_action, o sea, la función que tenemos justo aquí. ¿Qué hace esta función? Pues en un entry, lee, vacía en una cadena, después limpia el entry para que no se vea feo. A ese mensaje, a esa cadena le da formato de diccionario. ¿Y qué hace? Usa la función send_to, ¿no? Client name es el nombre a quien le vas a enviar el mensaje, y mConversations pues es las conversaciones que tienes del monitor. Ok, entonces si nosotros nos vamos a send_to, vemos que send_to pues realiza ciertas operaciones, pero lo más importante pues nos manda a add_message, ¿no? Que es lo que nos interesa. Vamos a la función add_message dentro de conversations monitor. Y pues bueno, aquí el proceso se realiza, se agrega la conversación, pero lo más importante que se realiza dentro de la interfaz pues es obviamente que si tú envías el mensaje quieres que se vea en la pantalla, ¿no? Entonces lo que hacemos para que se vea pues es esta serie de instrucciones que tenemos acá, ¿no? Muy sencillo, vamos a explicar. Cuando tú ingresas un nombre, no se coloca directamente en la lista de contactos, sino hasta que hay dos contactos se coloca, ¿no? Porque es a quien le puedes enviar mensaje tú. Entonces si nos vamos aquí a Update Clients, nos podemos dar cuenta en dónde estás, en esta lista de contactos, aquí, justo en esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Cada que el programa detecta que hay un nuevo cliente, se actualiza la lista de contactos para que tú puedas mandarle mensajes de contacto. Entonces lo que hicimos aquí es que crear una lista con los contactos que existen, ¿no? Y en base a los contactos que existen, que no sean tú, obviamente, lo que va a hacer es ponerlos en en la list box, para que tú lo puedas seleccionar y cuando tú lo selecciones te pueda dar el nombre de ese cliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que definimos aquí este botón, ¿no? Que es el de seleccionar. Si se dan cuenta en la interfaz, debajo de la list box hay un seleccionar. Entonces, si yo hago clic en el nombre de alguien, le doy en seleccionar, me manda a seleccionar contacto. Entonces, ¿qué es nuestra función seleccionar contacto? Pues seleccionar contacto lo único que hace es de ese nombre en el que tú hiciste clic, asigna el nombre a esta variable que es client name. Es importante explicar esto porque ahorita precisamente vamos a usar client name. Entonces digamos que tú hiciste clic en el nombre José, ¿no? Siendo Ernesto, por ejemplo. Entonces tú te vas a client name y te vas a dar cuenta que client name va a valer José, ¿no? Porque es a quien le quieres enviar mensaje. ¿Qué va a hacer esta operación? Va a sacar de la lista que contiene diccionarios de conversaciones cada una de estas conversaciones. Entonces ve verificando el índice de cada conversación, qué nombre tiene, ¿no? Porque pues tú como usuario tienes conversaciones con varias personas. Entonces cuando encuentra la conversación que tú quieres, ¿qué hace? Asigna el diccionario de esos mensajes a una variable message y pues ya tú la vas a modificar, ¿no? Ya lo puedes pasar por ciertos validaciones para ver si está vacía, si no está vacía. Y lo que vamos a hacer pues es extraer el from, que es de quién lo envía el mensaje, y el texto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Ya solamente lo agregamos en una variable de tipo string y lo más fácil pues lo ponemos en el chat label, ¿no? Aquí es cuando se grafica en la pantalla. El chat label pues es el recuadro blanco que se ve ahí donde se escribe todo, ¿no? Lo único que hay que hacer es escribir esto. Muy fácil. Entonces, digamos, una vez que se agrega este mensaje, pues ya se envía, ¿no? Ahora, otra cosa importante es... Otra cosa importante es cuando nosotros hacemos clic en este botón, en seleccionar contacto, hay que tener algo bien claro. Como les expliqué en la interfaz, cuando tú envías un mensaje en tu
ventana aparece el mensaje, ¿no? Pero en la ventana del cliente no. ¿Por qué? Porque no ha ingresado a tu ventana de texto, ¿no? Entonces digamos que el cliente hace clic en tu nombre porque tiene un mensaje tuyo. Entonces va a hacer clic y lo va a mandar a seleccionar contacto. ¿Qué va a hacer seleccionar contacto? Va a mandarnos esta función, regresar conversaciones. ¿Quieres regresar conversaciones? Pues vamos para acá y nos damos cuenta que la función regresar conversaciones, ¿qué hace? Te manda el nombre de la conversación que quieres ver y te manda las conversaciones de los monitores, ¿no? O sea, la lista con los diccionarios. ¿Qué hace entonces? Verifica que el cliente que quieres checar su conversación exista en la lista de clientes. Y si sí existe, ¿qué hace? Entonces te manda a regresar diccionario. Esta función regresar diccionario, ¿qué hace? Vamos a regresar diccionario y es exactamente lo mismo que haces para graficar tú en la pantalla. Es decir, regresar diccionario te grafica la conversación que estás solicitando en tu pantalla. Entonces, si tú tienes un mensaje nuevo de un cliente y le das clic en ese nombre del cliente, te va a mandar esta función que te va a graficar dicha conversación, que es la que tú quieres ver, ¿no? De esta forma, pues cada que tú cambias entre pantalla de usuario a otro usuario, pues recibes la conversación que tienes. Después vamos a la carpeta otra vez, ejecutamos ahora el cliente. Aquí hay una serie de pasos a seguir. Lo primero que hacen siempre ingresar el usuario. Ingresa su usuario, nombre que quieras. Le das en aceptar, después en salir y después de iniciar chat. Se podría decir que después de iniciar chat ya esta ventana está lista para entrar al chat, ¿no? La hacemos chiquita y vamos a agregar otro cliente. Ok, mismo proceso. Obviamente en contactos no sale nadie porque pues no hay otro cliente, ¿no? Ok, mismo proceso, ingresar usuario, le vamos a poner José, la primera es Ernesto, aceptar, salir, vamos a iniciar chat, ahí está, ya nos va a salir Ernesto, ¿no? Esta es la ventana de José, pues nos va a salir el contacto Ernesto. Entonces, es Ernesto con quien podemos chatear y en Ernesto podemos chatear con... Obviamente solamente va a salir en ambas interfaces los contactos hasta que haya más de 2 o 3 porque pues no puedes chatear contigo mismo. Bueno, nuestro chat no hace eso. Ahora vamos a enviarnos mensaje. Ok, vamos a empezar desde la primera ventana y bueno, de nuestro lado izquierdo tenemos una list box. Cuando tú haces clic en el nombre del contacto, pues lo que hace es que le envía una señal, ¿no? De que le vas a enviar un mensaje. Después puedes escribir el mensaje que quieras en el entry de abajo y pues le vamos a dar en enviar. Como vemos, se nos ve nuestro mensaje en nuestra ventana, ¿no? Porque nosotros le enviamos, pero en la ventana de José no se ve. ¿Por qué no se ve? Pues porque no ha ingresado a la conversación. Entonces lo que tiene que hacer es dar clic en Ernesto, seleccionar y ahí va a aparecer. Entonces le damos clic y ahí está. Ok, vemos que aparece la conversación y ya podemos contestar porque estamos dentro de la ventana. Ese es como el concepto de las ventanas del chat. Entonces ya podemos contestarle y se va a ver el mensaje obviamente en la ventana de José, en la de Ernesto, perdón, y en la nuestra va a tardar un poquito más, pero pues al final al cabo se va a ver, ¿no? Ya, le enviamos otro mensaje, contestamos. Lo que quiero aquí es generar un poco de chat para que vean con el ejemplo de otro cliente cómo es que se almacena el chat. Es decir, el chat que yo voy a tener entre José y Ernesto no se va a ir a la basura ni nada, se va a guardar en un arreglo, ¿no? Bueno, más bien en un diccionario. Entonces vamos a abrir una ventana y vamos a hacer otro cliente, ¿no? El mismo proceso. Le vamos a poner Ángel, creo. Ajá, Ángel. Le hacemos iniciar chat y nos tiene que salir Ernesto y José, que son los clientes disponibles, contactos disponibles. Ahí está. Entonces tenemos la ventana de Ángel, que es el tercero. Tenemos a Ernesto y a José. Como podemos ver en la primera ventana de la derecha que tenemos es Ernesto puede hablar con José y Ángel, que son segundo y tercer contacto, y en la ventana de José puede hablar con Ernesto, que es primer contacto, y Ángel, que es tercer contacto. Entonces, ¿qué debería hacer Ángel? Si quiere escribir un mensaje para Ernesto, tiene que hacer clic en seleccionar y le va a escribir un mensaje, ¿no? Entonces a Ernesto le debería llegar el mensaje a la ventana correspondiente a Ángel, ¿ok? Entonces, bueno, voy a corregir ahí un poquito el error. Le doy en enviar. Se muestra el mensaje en mi ventana. ¿Qué vamos a hacer? En Ernesto vamos a la ventana de Ángel, ¿no? Vamos a seleccionar y ahí está el mensaje que nos envió Ángel, ¿no? Estaba dentro de la ventana, hay que ingresar para que se vea el mensaje. Y después le podemos contestar lo que sea. Igual solo es para generar un poco de chat, bueno, para que vean que funciona. Como ven, llega más rápido el mensaje al otro usuario que antes de que se escriba en el nuestro, ¿no? Ahora lo que quiero que vean es José sigue hablando con Ernesto, ¿no? Sigue en la ventana. Entonces ya le envió un mensaje, nosotros nos cambiaremos a José, ahí sigue nuestra conversación. Es decir, pues se cargó la conversación que se guardó en el diccionario
y pues de esta forma ya no se ve como si se borrara, se queda ahí en memoria. Entonces cada que tú haces clic en un contacto se carga su conversación. Ya pues si tú contestas o él contesta, la conversación, en lugar, digamos, de borrarse y seguirse escribiendo, se agrega debajo de los mensajes que ya existen, ¿no? Aquí vemos también que cuando tú le envías mensaje a un nuevo contacto, que en este caso es Ángel, se limpia tu pantalla, ¿no? Porque es una ventana distinta. Entonces ya puedes ahí contestar, lo que sea, y vemos que pues todo bien. Ahora vamos a probar con agregar otro cliente, ¿no? Para ver cómo se comporta el hecho de que haya un cliente. Es el mismo proceso. Este creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Mario. Aceptar, le damos en salir, le damos en iniciar chat y nos van a salir 3 contactos, ¿no? Ahí está Ernesto, que es el primero, José, que es el segundo, y Ángel, el tercero. En este caso Mario es el cuarto. Aquí nos sale Ernesto, José y Mario. Todo bien, José, Ángel y Mario, y Ernesto, Ángel y Mario. Ok, todo bien, ¿no? Entonces pues podemos mandar mensaje pues ya a cualquier contacto que querramos, ¿no? Lo que vamos a hacer, a ver, mandarle mensaje a Ernesto. Vamos a decir, hola, Ernesto, ¿cómo estás? Para ver que funciona. Entonces ya se muestra el mensaje en nuestra pantalla, y para verlo vamos a dar clic en Mario, seleccionar, ahí está nuestro mensaje. Hasta ahora todo funciona bien. Y así podemos probar que se puede enviar mensaje, obviamente, por los contactos. Ajá. Bueno, vemos que puedes hacer ahí conversación con... Ay, esperen. Dios mío. Ajá. Bueno, vemos que como no había conversación ahí entre Mario y Ángel, pues no había nada, ¿no? Aquí una cosa bien importante: cuando Ángel intenta abrir la conversación con José, pues no se limpia la pantalla, obviamente, porque no había ninguna conversación con él. Entonces tenlo bien claro que si no le has enviado mensaje a alguien y ya tienes unos textos ahí, no se va a limpiar tu pantalla hasta que tú le envíes un mensaje. Entonces ahí, por ejemplo, le envío mensaje a Mario y ya se limpió su pantalla. Entonces ya podemos contestar y podemos ver que pues nuestras conversaciones anteriores siguen ahí. Incluso si abrimos la primera conversación entre José y Ernesto, pues ahí sigue, ¿no? La primerita que hicimos. Y pues eso sería, yo creo que todo de cómo funcionan. Ahora, para cerrar, cada que quieran cerrar, cierren primero la ventana. Entonces cierran las ventanas, todas las interfaces, y luego hacen control Z o control C para interrumpir el proceso de cada una de las terminales donde ejecutaron los clientes, ¿no? Bien importante que solamente hagan primero los clientes y hasta el último cierren el servidor, porque si no va a haber problemas de conexión con los sockets.